Muy bien, entonces para iniciar la reunión de hoy tenemos el gusto de escuchar a Jorge. Así que Jorge, te deseo la palabra y nos quedamos contigo. Claro. Bueno, buenas noches a todos los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Comunidad de lectura. Eh, Simplemente una breve introducción, ¿no? O sea, en realidad nuestra lectura nos da para muchas cosas, ¿no? Hay un artículo que nos ha enviado también Daniel ahora sobre el significado de la lectura, pero pienso que la lectura nos ayuda a escribir, ¿no? La lectura, a escribir, no sé, textos de diversas eh, digamos, extensiones, ¿no? Escribir poemas. La lectura nos ayuda a hacer dibujos, a pintar, a tomar fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones es lo que yo escribí este pequeño relato. Es muy pequeñito, ¿no? Se lo puse en consideración a Daniel, me dijo que vamos a leerlo, así que yo le pediría que me ayude con, ¿no? Es muy pequeñito, o sea que... Y era Ahorita, importante, sí, era importante también que escuchemos el tema musical, porque el escrito se refiere al sonido de un instrumento, ¿no? A veces no estamos obligados a conocer a todos los instrumentos, ni a todos los autores, por supuesto, ¿no? Pero creo que era importante, ¿no? Por eso cada vez que eh, lo he tratado de leer, he tratado de que la música nos acompañe, ¿no? Simultáneo o antes o después, ¿no? Para entender ese sonido, ¿no? Tan profundo como dijo Calani. Bueno, entonces vamos a comenzar, por favor. Bueno, entonces el título es El poder sanador del bandoneón de Piazzolla. Un día cuando tenía 13 años encontré un vinilo de Astor Piazzolla en mi casa de Montevideo. Yo vivía en esa época con mi padre y su segunda esposa. Él había enviudado cuando yo recién había cumplido 13 años y se había casado con una pianista clásica, maestra de piano, aunque de muy mal carácter. Ella tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Mi padre también era músico, tocaba el violín. Nuestra convivencia no fue fácil y nos separamos trágicamente cuando yo bordeaba los 15 años. No había escuchado nada similar anteriormente y el extraño sonido de un raro instrumento llamado el bandoneón me fascinó. Luego de que mi padre falleció, mi vida se tornó muy difícil, pero la música del bandoneón de Piazzolla era mi único refugio. Dejé mi casa y en el año 1973 me fui a Buenos Aires para estudiar y tratar de cumplir con mi sueño. Quería ser escritor, aunque no estaba conforme con mi nombre, Aníbal. Hasta esa fecha no conocía a ningún escritor que se llamara así. La muerte de mi padre había sido muy traumática. Fue raptado y encontrado sin vida luego de haber sufrido torturas inimaginables por fuerzas paramilitares. Yo ignoraba sus actividades políticas. Esa situación me creó una herida que me acompañó durante mucho tiempo. Mi viaje a la Argentina no me ayudó a curarla, ya que la dictadura militar que se instauró en ese país se ensañó con los estudiantes y en especial con los intelectuales. En el mes de abril del año 1978 viajé a París para poder continuar con mi vida y la escritura. Simultáneamente transcurrió la vida de Cristina, una joven argentina estudiante de arte que soñaba con ser pintora y que tuvo que soportar la desaparición de Nadia, su hermana mayor, así como otros tantos jóvenes que luchaban por un mundo diferente. Amante de la música porteña y asidua visitante del barrio La Boca, fue testigo y víctima de la intolerancia política. Ella también migró a Europa, pasando inicialmente por Madrid, estableciéndose en París en el año 1979, no solo con su deseo de libertad, sino también con su alma herida, ¿no? Consiguió concluir sus estudios de pintura y realizar su primera muestra colectiva en una galería que abría sus puertas a jóvenes talentos. La noche de la inauguración de esta recordada muestra fue con unos amigos a un bar llamado El Rincón Porteño, donde se podía escuchar a intérpretes del nuevo tango, que era un género irreverente, no necesariamente compuesto para bailar, sino para ser escuchado. Ahí conoció a Aníbal, el joven escritor uruguayo que desde hace unos años estaba ganando un nombre en el mundo de la literatura, quien era además un gran aficionado al bandoneón. Tuvo la oportunidad de conversar esa noche por primera vez con él, aunque no fue la única. En realidad, ambos tenían muchas cosas en común.
sobre todo la tragedia asociada a la muerte por violencia política, ¿no? En las obras de Aníbal había mucha esperanza a pesar del dolor, mientras que en los dibujos y pinturas de Cristina se podían percibir sus heridas, que todavía seguían abiertas. Aníbal le comentó que la música lo había ayudado a superar momentos muy duros, lo cual influyó en su cambio de mentalidad al escribir sus novelas, y le invitó a escuchar la magia del sonido aterciopelado e íntimo del bandoneón. Aníbal le mostró el camino para reconstruir su vida emocional. Nunca pensó que el sonido de un instrumento que escuchó en su niñez podría contribuir no solo a su sanación, sino también a la de Cristina. Él le había dicho, quien toca el bandoneón de Piazzolla puede salvar un alma que murió injustamente, como mi padre o tu recordada hermana. El tiempo pasó y años después se volvieron a encontrar, esta vez en Stuttgart, en un homenaje al revolucionario del tango, y se comprometieron, cada uno desde su espacio, a difundir el poder sanador del sonido del bandoneón porteño. Jorge Loaiza, Silver Spring, Maryland, 2025. Bueno, ese sería el tema. Hay una foto, no sé si podrías poner la foto de Astor Piazzolla. Por favor, disculpa, Daniel. ¿No? Es una foto de Astor Piazzolla, 1921-1992, y en la parte de abajo, bueno, está con su bandoneón ahí, ¿no? Y aquí tenemos el bandoneón, ¿no? El bandoneón. Se ha hablado mucho de Porteño, ¿no? Porque en realidad se conoce como la música de Buenos Aires, pero es todo el Río de la Plata, ¿no? Está asociado al instrumento, ¿no? Por eso la relación del personaje Aníbal, ¿no? Cuando estuvo en Uruguay y cuando estuvo en Argentina, ¿no? Esta es una forma, el bandoneón fue un instrumento fácil de transportar, ¿no? Se creó en Alemania, ¿no? Porque hacía como el sonido del órgano, ¿no? Pero en pequeño, ¿no? En pequeño, ¿no? Entonces, esa era la referencia que quería dar. Bueno, eso ha sido todo. Más bien le agradezco a Daniel por esta oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito escrito. Gracias. Realmente muy, muy, muy bonito. Gracias más bien a ti por darnos este regalo, por compartirnos tu escrito con nosotros. Yo simplemente quería comentarte algunas cosas. Me parece tan interesante cómo el bandoneón es el signo, o más bien dicho, la línea que va uniendo estas historias, ¿no? Eso me pareció muy bonito de tu escrito, porque en realidad, junto con el bandoneón es la música, lo que va entrelazando tanto a Cristina como a Aníbal, ¿no? Entonces eso me pareció lindísimo. Estas referencias también que están muy enmarcadas en un contexto político difícil de las dictaduras, ese contraste me parece lindo, ¿no? Entre un gobierno que trata de aprisionar o que es un poco duro y el bandoneón que es una cuestión liberadora. Ese contraste también me parece bien significativo en tu escrito. Me ha gustado la referencia a Francia, ¿no? Un poco también quizá por la referencia que tengo de Piazzolla como un extranjero, ¿no? Porque Piazzolla mucho tiempo estuvo en Estados Unidos, después volvió a Buenos Aires, y es un poco un cantante internacional, tuvo que triunfar en Europa para que después sea reconocido acá en Argentina, un poco lo que pasa, por lo general acá con los artistas argentinos, que tienen que primero triunfar afuera para después ser un poco reconocidos. Pero en el caso de Piazzolla particularmente me llamó mucho la atención lo de la referencia a Francia, ¿no? Así que eso, gracias Jorge, porque es un escrito, un relato bien bonito y como tú dices al final, el poder sanador del bandoneón, ¿no? Yo creo que recuerdo un episodio cuando Piazzolla cuenta en su encuentro con Gardel, Piazzolla era muy chiquito, ¿no? Cuando se encuentra con Gardel en Estados Unidos, tú debes conocer la historia, y Gardel le pregunta a Piazzolla si conoce sobre el tango, Piazzolla en ese entonces no conocía y le dice que no, que él no tiene ninguna noción sobre este género. Y Gardel le dice, cuando lo entiendas lo amarás, ¿no? Y no podrás dejarlo. Y yo creo que es así, uno cuando entiende en el sentido de que escucha con atención, cuando se deja impregnar por la melodía del tango, uno se queda con eso, ¿no? Y Piazzolla en eso fue un revolucionario. Así que gracias, Jorge. Alexis, creo que quieres decir algo. Gracias. Sí, buenas noches. No voy a prender la cámara para mejorar la cobertura. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, sí, muy Sí, bien. Alex. Ya, perfecto. No, pues Jorge, muy contento. Te felicito por este relato que has escrito. Resalto unas cosas importantes que dentro de la música hay una rama de la música que se llama la musicoterapia,
que es actual, creo, pero bueno, está desde hace mucho tiempo, pero ahora ya le han hecho como una rama, una materia, una asignatura de la música, en donde por lo general es música instrumental que dependiendo la frecuencia va sanando, va relajando, va ayudando en muchas cosas para la salud de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso por una parte, claro, este instrumento como lo siento también, es un instrumento de aire, es un instrumento que funciona por medio del aire y yo lo siento como ese respirar humano, ¿no? El pulmón, el oxígeno que muchas veces se comprime para que salga el sonido un poco apretado, más o menos en esas situaciones difíciles como la tragedia, como el exilio, como la muerte, como tú nos comentas en el relato, pero así también unas notas más amplias, con mucho más aire, en donde desfoga, quiere decir que libera, que se abre hacia la sanación, ¿no? Yo lo veo desde ese ámbito, se puede decir, desde esa parte musical. Un lenguaje universal, la música, un lenguaje que se puede entender, como se dice, sin letras, ¿no? Pero por medio de los sonidos, obviamente. Pero tú le has puesto aquí, en cambio, ya el relato, la letra, el escrito, en donde le has dado ya una historia muy conmovedora y por último que me transportó a las calles de Argentina. He tenido la oportunidad de estar un breve tiempo por ahí. Tengo un hermano que está allá también, que lo extraño mucho, entonces como que me transportaste a esos lugares, a esas calles. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias, gracias por los comentarios también. Solamente quería hacer una referencia ahí, ¿no? Los personajes, los nombres de los personajes, ¿no? Aníbal, ¿no? Es referencia a Aníbal Troilo, ¿no? Es otro bandoneonista, Astor Piazzolla trabajó con él, muy bien, la hermana de Cristina, Nadia Boulanger, ¿no? Sí, Mm. la que le dio ese empujón a Piazzolla cuando él llevó su música culta, su música clásica, entre comillas, ¿no? Y, y le pidió que tocara lo que él verdaderamente sentía, ¿no? Y él tocó, digamos, música argentina. Y ella le dijo, este es Piazzolla, Ujú. lo otro no era Piazzolla, ¿no? Entonces, y bueno, y Cristina, bueno, hay mucha connotación con respecto a ese nombre. Entonces, frente a esas tres cosas, y las ciudades también, las fechas, por supuesto, todas coinciden si revisan la historia, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Argentina, ¿no? Y como dice Alexis, ¿no? Digamos, yo sin música no puedo estar, ¿no? Yo sin música no puedo estar. Yo, eh, hay una línea que a mí me gusta mucho, que es la música barroca. Yo pienso que en alguna de mis vidas anteriores posiblemente haya estado de repente con Johann Sebastian Bach o con alguno de ellos, ¿no? Y inclusive tengo un grupo público en Facebook sobre música barroca. Eh, la primera vez que escuché a Piazzolla me quedé así impactado, ¿no? Dije, esto es posible, ¿no? Es música argentina, pero no es exactamente tango. Y por eso fue cuestionado y criticado, ¿no? Muchas cosas ahí. Entonces, por ahí yo, ya, y con esto termino, ¿no? O sea que el Junco es eso, ¿no? El Junco es lectura, pero lectura para muchas cosas más, ¿no? Lectura para escribir, como lo dije al inicio, lectura para pintar, ¿no? Todavía recuerdo, ¿no? El pingüino, ¿no? que me prometió Elisa que nunca llegó, bueno, y, y dibujar y tomar fotos, etcétera, ¿no? Entonces, y escribir, por supuesto. Entonces Ujú. creo que eso es lo valioso, por eso me siento muy contento de pertenecer acá a la comunidad. Ujú. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Sí, muy valioso todo lo que vas mencionando, los nombres, las fechas. Hace poco tuve la suerte ahí con Juan, justo fuimos a un concierto en homenaje también a Aníbal Troilo, ¿no? Y como dices, Piazzolla fue haciendo todo un recorrido con Aníbal Troilo que admiraba un montón. Después, claro, va cambiando, hace lo que él llamaba la nueva música argentina, ¿no? Después por las críticas que recibe, pero
como tú dices, en medio de todas esas convulsiones, su sonido ha quedado, ha perdurado, por lo tanto es algo valioso, ¿no? Y ahora que hablabas de Bach, me acordaba de este joven Piazzolla oyendo también a Bach, tocando a Bach, ¿no? Muy enamorado de la música clásica. Interesante todas las conexiones que la vida misma va como gestando. Gracias, Jorge. Mamá, sí, ¿quieres, me parece comentar algo? Eh, Buenas noches con todos. Agradecer a Jorge realmente con esta historia, con este escrito. A mí también me transportó allá a la Argentina y también me hizo pensar porque hablas de la migración. Hablas de todo este tema social que se vivieron en esos países, de lo duro que debió haber sido, ¿no? De por sí una migración es fuerte, imagínate con todo este tema social, revoluciones, dictaduras. Hablas también de un tema muy doloroso que es del padre de este personaje que le secuestran por temas políticos, que le torturan, que fallece. Y vas haciendo la historia, narrándola, y luego hablas que migra a París, luego regresa, y hay la sanación, ¿no? O sea, hay todo este tema del conflicto, de las heridas, pero también la sanación, y la sanación por medio de algo tan lindo, tan sencillo como es la música, como es el arte, como es la pintura. Me pareció genial. Y claro, el bandoneón, eh, a mí también me encanta escucharlo y creo que lo hago desde que Dani está en Buenos Aires, ¿no? Y a mí también me encanta. O sea, me parece un instrumento muy lindo, muy noble, que, que es como que hablar el alma. Eso, muchas gracias, Jorge. Realmente hemos sentido, eh, no sé, tu alma, tus pensamientos, y que compartas con nosotros, eso me parece increíble. Gracias, Jorge. Gracias, Elisa. Y bueno, queda pendiente todavía el pingüinito. Hoy, verdad, verdad, no, disculpa, Elisa, no. No, tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias Jorge nuevamente. Yo creo que también nos ayudas para estimular nuestra parte más artística. Yo creo que, como les decía, el espacio del Junco, y bien lo has mencionado, posibilita a partir de la lectura que la creatividad, la imaginación y sobre todo el encontrarnos a nosotros mismos y el poder expresarnos surja. Así que bueno, junto con el agradecimiento a Jorge, está abierta la invitación a cualquiera de nosotros que sienta que puede explorar en algo, en escritura, en pintura, en música, sepan que tienen un espacio en donde estaremos muy gustosos de recibirlos y sobre todo de ver, escuchar y comenzar a ver cómo se va gestando ese arte que cada uno de nosotros tiene y que quizás solo hace falta descubrirlo. Así que nuevamente gracias Jorge, me quedaré escuchando después de la lectura también un poco más a Piazzolla. Yo creo que todos de una u otra manera nos sentiremos invitados a eso. Así que Dios te pague y muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar un poquito de la música al realismo mágico, que es otra especie de música también, y simplemente comenzar con el análisis del capítulo, tanto el 7 como el 8 que había quedado pendiente para el día de hoy, y de esa manera arrancamos ya después la lectura. Es un análisis un poco extenso que hace esta vez Natalia, porque hay muchos elementos que vamos a ir viendo. Entonces, retomemos nuevamente la historia. El análisis nos va a ayudar nuevamente a conectarnos con la Casa de los Espíritus y luego de eso pasaremos a la lectura del capítulo 9 y a nuestra conversación. Así que bueno, empezamos entonces. Espero que todos estemos ya listos después de esta gran introducción que nos ha ayudado haciendo Jorge. Bien. Vamos entonces con dos capítulos que habíamos ya leído, capítulo 7 y capítulo 8. Esteban Hijoslado y Natalia Buquet nos dicen lo siguiente, y vamos viendo qué cosas nos van llamando la atención, qué temas novedosos vamos encontrando. Dice, La Casa de los Espíritus es un relato político. Toda la novela se estructura en torno a la contraposición de cosmovisiones e ideologías. Estas se presentan de modo natural a través de los diferentes personajes que desfilan por sus páginas a lo largo de casi un siglo de historia. La microficción familiar sirve como excusa para abordar de forma subjetiva y no exhaustiva
el trasfondo histórico y político de 4 generaciones de chilenos. Por esto mismo, no es posible pasar por alto la coyuntura histórica que la narradora se propone esbozar a través del pensamiento y el accionar de sus personajes. Esto es importante porque, si bien hay una historia que se va desarrollando, no nos olvidemos que tenemos un trasfondo, un telón de fondo, un trasfondo, ¿no? Como el relato que acabamos de escuchar ahora de Jorge, tenía también un trasfondo de una cuestión política, ¿no? En este caso, las dictaduras, sobre todo la última dictadura que vivió acá Argentina. El capítulo 7 acciona este mecanismo en función de 2 personajes que también se construyen desde el contrapunto, los mellizos Jaime y Nicolás. Los jóvenes han terminado la formación secundaria en el colegio inglés y se instalan nuevamente en la casa de la esquina. Jaime es un muchacho socialista con vocación de servicio. Estudia medicina y realiza sus prácticas en centros de salud en los barrios pobres. Taciturno y de pocas palabras, no le interesa el lujo ni el bienestar y vive entregando todo lo que tiene, incluso la ropa que lleva puesta, a quienes más lo necesitan. A través de su labor asistencialista, el lector puede acceder a un esbozo de los sectores más carenciados de la capital chilena y contrastarlo con los lujos de la clase alta. De este contraste se desprende la imagen de Chile como un país de desigualdad extrema en el que la clase media es prácticamente inexistente y la población está polarizada en ricos y pobres. La división también es territorial. El barrio alto es un mundo ajeno al padecer de los barrios pobres. En ese sentido, Jaime se transforma en un nexo entre 2 mundos contrapuestos y es el contraste entre las 2 vidas que lleva lo que lo inclina hacia el socialismo. El muchacho entiende que los problemas sociales no pueden resolverse con acciones asistencialistas, como donar ropa o comida a un comedor, sino que es necesario llevar a cabo cambios estructurales que vuelvan a organizar la vida social y quite el poder de manos de una minoría conservadora. Todo esto, como ustedes ven, se engloba en Jaime, uno de los personajes. Gracias a su conexión con los trabajadores que comienzan a sindicalizarse y organizarse, Jaime se hace muy amigo de Pedro III, cuando este último se instala en la capital y se transforma en un conocido cantante de protesta. Así, dentro de la familia conservadora de Esteban Trueba, es su propio hijo quien predica la ideología que él tanto odia y quien vuelve a trabar amistad con su peor enemigo. Miren cómo es la historia, cómo se ha entramado, ¿no? Bien, después pasamos a otro personaje, Nicolás. ¿Qué nos dice Esteban y Natalia? Dice, Nicolás, por otro lado, es un muchacho despreocupado y disipado. Desde chico ha demostrado ser más inteligente que su hermano Jaime, a quien supera en todo lo que se propone. Pero Nicolás no muestra vocación por ninguna carrera en particular. Le interesan las artes adivinatorias, como a su madre, pero no tiene ningún talento para ellas. Lo mueven los negocios y las inversiones, pero nunca se preocupa lo suficiente como para que se vuelvan redituables y tiene aspiraciones de inventor y explorador como el tío Marcos. Incluso habíamos visto lo que construye, ¿no? Nicolás es un joven progresista que no siente ningún pesar por disfrutar de los privilegios de su clase. Tiene una amante que lleva a la casa de la esquina y presenta a su familia como si se tratara de una amiga. Se trata de Amanda, una joven inteligente y atractiva que predica el existencialismo de posguerra y el amor libre. A través del personaje de Amanda es posible ver las fuerzas de la época en movimiento. Nos encontramos con una Chile de posguerra más comunicada con el resto del mundo y cuyos jóvenes comienzan a interesarse por las ideas políticas y filosóficas que se discuten en el viejo continente, de las cuales ya habíamos comenzado por el existencialismo ateo de Sartre, ¿no? La idea del amor libre, tal como la predican Amanda y Nicolás, tiene sus raíces en las propuestas de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, filósofos que en la Francia de posguerra pensaron los vínculos amorosos por fuera del matrimonio como institución social. Sartre y Beauvoir sostuvieron un extenso romance que fue en sí mismo un manifiesto político y social. El amor no implica posesión ni es eterno. El amor puede vincular a 2 sujetos por un determinado tiempo y luego mutar, extinguirse, evolucionar hacia otro tipo de relación. Todo lo contrario al amor como forma de dominación patriarcal. De esto ya hablaremos el día martes, porque hemos recorrido un poquito los tiempos,
sobre el amor que predican los existencialistas, en este caso Sartre y Beauvoir. A la prédica del amor libre se le suma el existencialismo como forma de estar en el mundo sin buscar justificación y sentido en las instituciones sociales y religiosas occidentales. Ese existencialismo se transforma en una apatía y un pesimismo que Nicolás y Amanda combaten fumando hachís, una droga cannabinoide muy popular entre los jóvenes y vinculada especialmente a los movimientos hippies a partir de la década de 1950. Les animo a que puedan también ver un poco sobre el recorrido, la historia de los movimientos hippies. Es apasionante ver las ideas, cómo viven y cuál es el sistema de valores que los lleva también. Si es que tenemos tiempo y se da, hablaremos un poquito de eso más adelante. Continúo, más que en Blanca, es en sus hermanos donde se produce el salto generacional. Hay elementos estructurales en la vida de Jaime y de Nicolás que los separan definitivamente de sus padres y de su hermana. Mientras uno vive soltero y sin interesarse por contraer matrimonio y el otro predica el amor libre, Blanca está embarazada de Pedro III y su mayor problema es el estigma social que implica para alguien de su clase ser madre soltera. Qué interesante, miren, mientras los que movilizan el tema social en el sentido progresista del término son los hermanos y Blanca más bien está instaurada, parecería, en otro sistema todavía. Cuando Esteban Trueba se entera de esto, del embarazo de Blanca, lo obliga a casarse con Jean de Santigny. La boda es una gran farsa, se realiza en la catedral de la capital y la oficia el mismo obispo. Para la alta burguesía, esa unión es la culminación de todas sus aspiraciones. El capital y los medios de producción de los Trueba unidos al prestigio y la estirpe de un conde europeo. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, un comerciante en esta época, aparte del dinero? El nombre, el apellido, ¿no? Y como dice bien aquí el texto de Natalia y de Esteban, se junta muy bien esto en el matrimonio. Sin embargo, para el matrimonio es pura conveniencia. Jean de Satigny no está interesado en las mujeres y solo quiere asegurar su estatus económico de por vida. Blanca, por su parte, acepta el matrimonio para resguardar su honra y su posición social, puesto que no puede cortar con la estructura social que hereda de su padre, pero sigue amando en secreto a Pedro III, con quien sabe que se reencontrará en el futuro. Así el matrimonio es una cárcel social con una función clara, pero vaciado de significado para la pareja. Esa imagen de matrimonio está en crisis a nivel mundial y se irá borrando poco a poco con el pasar de las siguientes décadas. Esto de que uno se casa por amor, recordemos, no es una cuestión que ha habido siempre, es de los últimos años, ¿sí? No siempre estaba así, estipulado. Al embarazo de Blanca, cuidado por la institución social del matrimonio, se le contrapone el de Amanda. Otra contraposición, ¿no? La muchacha vive en la pobreza junto a su hermano Miguel. Cuando Nicolás se percata de que ha desaparecido de su vida, la busca en la pensión y descubre con asombro todas las carencias que le aquejan. Es la primera vez que el muchacho se expone a la crudeza de la realidad fuera de los círculos privilegiados. Frente al embarazo de su amante, lo único que se le ocurre es pensar como su padre. Propone a Amanda casamiento para hacerse cargo del bebé y darle un nombre. Pero Amanda se niega rotundamente a este gesto que solo acentúa la inmadurez de su amante. A pesar de la compleja situación en la que se halla, la joven sigue sosteniendo su ideal de amor libre y de independencia. Por eso le pide a Nicolás que hable con su hermano para que le practique un aborto. Jaime accede y realizan el procedimiento quirúrgico escondidos en uno de los centros de salud de los barrios pobres. El aborto no es simplemente una práctica ilegal que pone en riesgo la salud. Para Amanda es la reivindicación del derecho a elegir sobre su propio cuerpo y a no someterse a la norma social de la que hubiera obligado a tener el niño y casarse con Nicolás por conveniencia, o ser una madre soltera y despreciada por eso. ¿Ven cómo se contrapone entonces el personaje de Amanda con el de Blanca? Todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, el ambiente que se describe en torno a la intervención médica es lógrego. Y dice así el texto: lo llevó a través de un laberinto de helados corredores hasta la sala que había preparado, procurando distraer a Amanda de la fealdad del lugar, para que no viera las toallas amarillentas en los tarros esperando la lavandería de lunes, las palabrotas garabateadas en los muros, las baldosas sueltas y las oxidadas cañerías que goteaban incansablemente. En la puerta del pabellón Amanda se detuvo con una expresión de terror.
Había visto el instrumental y la mesa ginecológica y lo que hasta ese momento era una idea abstracta y un coqueteo con la posibilidad de la muerte, en ese instante cobró forma. Logrevo el ambiente, ¿no? El aborto coloca a Amanda en una posición precaria y peligrosa. Sabe que si el procedimiento se complica puede morir. En ese sentido, hay una connotación negativa inherente a la práctica del aborto que la narradora resalta y compara incluso a una violación. Al mismo tiempo, someterse a esa situación con tal de poder ejercer su libertad de elección transforma a Amanda en un personaje que simboliza el cambio y el empoderamiento femenino que se desliga de las estructuras de dominación patriarcales. El aborto es un signo del cambio de época y de mentalidad y coincide en la novela con el nacimiento de Alba dentro de un matrimonio falso que ha fracasado. El capítulo 8 aborda la relación matrimonial de Blanca y de Jean de Satigny. Este establece un negocio en el norte que explota los yacimientos arqueológicos y el patrimonio cultural de Chile para explotarlo en el mercado de arte europeo. Ya habíamos visto cómo hace todo este negocio Jean, ¿no? La fetichización europea de las culturas precolombinas es, para el conde francés, un negocio rápido pero ilegal. Esta es otra forma del dominio postcolonial. Es el conde el que ostenta los medios económicos para explotar aquellas tierras, saquear su patrimonio y venderlo a europeos millonarios ávidos de exotismo. Bueno, esto no solo se ha vivido en Chile, todo lo hemos vivido. Yo tengo que decir que en Perú, sobre todo, ¿no? La cantidad de cosas que se ha saqueado y se ha llevado a países europeos. Mientras la vida matrimonial se desarrolla con frialdad, el personal de servicio contratado por Satini está compuesto por aborígenes, descendientes de los incas que prácticamente no hablan español o al menos no se comunican con Blanca. Esta nota rápidamente que existe una alianza extraña entre el jefe de personal y su marido. Movida por las pesadillas que le causan las momias con las que su marido trafica, decide investigar las habitaciones que el conde cierra con llave. Blanca descubre allí que su marido es homosexual y que su pasatiempo es fotografiar al personal doméstico en las situaciones eróticas más variadas y menos convencionales. Y dice el texto, avanzó sorteando baúles abiertos que contenían ropajes emplumados de todas las épocas, pelucas rizadas y sombreros ostentosos. Se detuvo ante un trapecio dorado suspendido del techo, donde colgaba un muñeco desarticulado de proporciones humanas. Vio en un rincón una llama embalsamada, sobre la mesa botellas de licores ambarinos y en el suelo pieles de animales exóticos. Pero lo que más la sorprendió fueron las fotografías. Al verla se detuvo estupefacta. Las paredes del estudio de Jean Satini estaban cubiertas de acongojantes escenas eróticas que revelaban la oculta naturaleza de su marido. A la homosexualidad del conde se suma esta perversión de fotografiar a sus modelos disfrazados y en sesiones de sexo grupal, incluso con la llama embalsamada. La reacción apresurada de Blanca de huir y cortar toda relación con el conde hasta el punto de no volver a mencionar su nombre nunca más, debe leerse dentro del contexto de época, y eso es muy importante. Y aquí aclara justamente cuál es ese contexto. Estamos situados, dice el texto, entre los años 50 y los 60, en el seno de una sociedad conservadora que restringe sus prácticas sexuales a la norma heterosexual y eclesiástica. Por un lado, el único comportamiento sexual válido socialmente es entre hombres y mujeres, y por otro, las relaciones deben sostenerse solo dentro de la unión matrimonial, tal como lo demanda la Iglesia Católica. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud quita a la homosexualidad de la lista de enfermedades recién en 1990, por lo que el comportamiento del conde se ubica en el extremo de lo prohibido al punto de asquear a Blanca, ¿no? Incluso en los manuales de psicología la homosexualidad era considerada una perversión, ¿no? Pero bueno, es importante que nos ubiquemos por qué Blanca se asusta tanto. Entonces, uno a veces piensa, dice, pero ¿cómo es que se impacta tanto? Bueno, todo este contexto ayuda para que Blanca sienta este desprecio por Jade de Satini, ¿no? El hecho también habla de la psicología de Blanca. A pesar de su conducta disruptiva y su transgresión de clase, está con Pedro III, ¿no? A pesar de su embarazo fuera del matrimonio, Blanca está limitada por las estructuras sociales en las que ha crecido y no puede sustraerse a su lógica.
La fetichización del cuerpo y el travestismo al que el conde somete a la servidumbre, una dimensión que hoy en día representa incluso una elevada expresión artística desarrollada por transformistas o drag queens, excede con creces el espíritu progresista de Blanca y la hace abandonar su vida de casada para siempre, ¿no? Es decir, Blanca no logra asimilar, ¿sí? Este cambio, por más que ella misma estaba instaurada en una especie de transgresión social. Esto ya sobrepasa los límites de Blanca. Podemos pensar a modo de conclusión que los capítulos 7 y 8 ponen de manifiesto las estructuras sociales que actúan como normalizadoras. La normalización es uno de los mecanismos sociales de los que se vale el capitalismo para producir sujetos útiles a los esquemas de producción económicos. La institución del matrimonio, por ejemplo, se asegura de producir núcleos familiares que deban vender su fuerza de trabajo para mantenerse y a la vez instaura relaciones sociales que impulsan al consumo de bienes. La escuela también hace lo suyo entrenando al niño para respetar horarios y jerarquías, como lo hará luego el transformarse en obrero, e incluso las instituciones médicas marcan lo que se considera dentro de la norma y aquellas conductas anormales que requieren un tratamiento psiquiátrico. Todo esto tiene un trasfondo Foucaultiano, un pensamiento de la dominación de los cuerpos y del poder. Y yo sinceramente le daría un resquicio a esto. No creo que solamente la institución familiar, que ahorita ya hablo desde mi punto de vista, ha sido una de las instituciones que mejor ha solventado a la humanidad, tenga que ser vista solamente el lado negativo. Sin embargo, es una de las miradas que se tiene y bueno, esto podría dar a mucha discusión. Pero a lo que voy es, tomemos en cuenta que es una mirada desde dos personas que lo ponen desde una mirada de poder, ¿no? Todos los personajes de la Casa de los Espíritus se mueven en mayor o menor medida dentro de estos esquemas de normalización. La narradora, sin embargo, hace mucho énfasis en las conductas que aparecen como excéntricas y nos llama la atención sobre estos personajes que de una forma u otra logran burlar a los mecanismos normalizadores. El mayor ejemplo de ello es Clara, a quien la institución del matrimonio no logra doblegar y puede continuar con su vida espiritual. En el sentido opuesto, Esteban Trueba representa los valores más negativos de estas estructuras. La normalización de los esquemas de poder imperantes en la sociedad occidental a principios de siglo es lo que le permite, por ejemplo, violar campesinas impunemente. Blanca es el resultado de la fusión de los rasgos paternos y maternos. Por eso, por momento, rompe con las estructuras normalizadoras, pero no puede escaparse completamente de ellas. Y eso es lo que le empuja a escapar de la conducta anormal del conde. Bien, me parece un análisis estupendo, ¿no? Primero que compendia muy bien lo que ha pasado, después nos da los contrastes que se van reflejando y revela las estructuras sociales, políticas, de poder, los cambios culturales que se estaban gestando en la narración. Me parece espectacular. Así que bueno, con ese preámbulo vamos a leer lo que avancemos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en el capítulo 9. Hoy día la idea un poco era justamente referirnos al análisis, ir saboreando el texto, ir viendo la complejidad que encierra. No es solamente para pasar con una leída rápida, no tiene varias cosas de fondo. Bien, no sé quién quisiera apuntarse para la lectura de día. Creo que con dos personas estamos muy bien porque temas de tiempo, Tati, y no sé si alguien más quisiera ayudarnos hoy. Yo. Pero ahí fue Jorge, entonces te tomo la palabra para la siguiente, Irma. Tati y Jorge, ahí para que nos colaboren por esta vez. Muy bien, voy a compartir el texto, entonces ahí le voy a pedir a Tati, solamente déjame ver dónde está el texto, no me aparece aquí. Texto, ya, ahí debe aparecer. A ver, sí, ahí está. Bien, bueno, comenzamos entonces el capítulo 9 que se titula La niña Alba, ¿no? El nacimiento de Alba. Vamos viendo ya, creo que todos lo hemos notado, simplemente hago énfasis, cómo van subiendo los contrastes del blanco, comenzando desde Nibia, ¿no? Que significa blanco, y va pasando por Clara, va pasando por Blanca, va pasando ahora a Alba. Así que bueno, vamos a ver la niña Alba. Adelante, Daddy, te escuchamos. Capítulo 9. Listo. A ver. ¿Sí se me escucha? Súper bien, ¿sí? Listo. La niña Alba. Alba nació parada, lo cual es signo de buena suerte. Su abuela Clara buscó en su espalda y encontró una mancha en forma de estrella que caracteriza a los seres que nacen capacitados para encontrar la felicidad.
No hay que preocuparse por esta niña. Tendrá buena suerte y será feliz. Además tendrá buen cutis, porque eso se hereda y a mi edad no tengo arrugas y jamás me salió un grano, dictaminó Clara al segundo día del nacimiento. Por esas razones no se preocuparon de prepararla para la vida, ya que los astros se habían combinado para dotarla de tantos dones. Su signo era Leo. Su abuela estudió su carta astral y anotó su signo con tinta blanca en un álbum de papel negro, donde pegó también unos mechones verdosos de su primer pelo, las uñas que le cortó al poco tiempo de nacer y varios retratos que permiten apreciarla tal como era. Un ser extraordinariamente pequeño, casi calvo, arrugado y pálido, sin más signo de inteligencia humana que sus negros ojos relucientes, con una sabia expresión de ansiedad desde la cuna. Perdón, de ancianidad desde la cuna. Así los tenía su verdadero padre. Su madre quería llamarla Clara, pero su abuela no era partidaria de repetir los nombres en la familia, porque eso siembra confusión en los cuadernos de anotar la vida. Buscaron un nombre en un diccionario de sinónimos y descubrieron el suyo, que es el último de una cadena de palabras luminosas que quieren decir lo mismo. Años después, Alba se atormentaba pensando que cuando ella tuviera una hija no habría otra palabra con el mismo significado que pudiera servirle de nombre. Pero Blanca le dio la idea de usar lenguas extranjeras, lo que ofrece una amplia variedad. Alba estuvo a punto de nacer en un tren de trocha angosta a las 3 de la tarde, en medio del desierto. Eso habría sido fatal para su carta astrológica. Afortunadamente, pudo sujetarse dentro de su madre varias horas más y alcanzó a nacer en la casa de sus abuelos. El día, la hora y en el lugar exactos que más convenían a su horóscopo. Su madre llegó a la gran casa de la esquina sin previo aviso, desgreñada, cubierta de polvo, ojerosa y doblada en dos por el dolor de las contracciones con que Alba pujaba por salir. Tocó la puerta con desesperación y cuando la abrieron, cruzó como una tromba, sin detenerse hasta el costurero, donde Clara estaba terminando el último premonisorio vestido para su futura nieta. Allí, Blanca se desplomó. Después de su largo viaje, sin alcanzar a dar ninguna explicación, porque el vientre le reventó con un hondo suspiro líquido y sintió que todo el agua del mundo corría entre sus piernas con un gorgoriento furioso. A los gritos de Clara acudieron los sirvientes y Jaime, que en esos días estaba siempre en la casa rondando a Amanda. La trasladaron a la habitación de Clara y mientras la acomodaban sobre la cama, le arrancaban a tirones la ropa del cuerpo. Alba comenzó a asomar su minúscula humanidad. Su tío Jaime, que había asistido a algunos partos en el hospital, la ayudó a nacer, agarrándola firmemente de las nalgas con la mano derecha, mientras que los dedos de la mano izquierda tanteaban en la oscuridad, buscando el cuello de la criatura, para separar el cordón umbilical que le estrangulaba. Entretanto, Amanda, que llegó corriendo, atraída por el aborto, apretaba el vientre de Blanca con todo el peso de su cuerpo, y Clara, inclinada sobre el rostro sufriente de su hija, le acercaba a la nariz un colador de té cubierto con un trapo, donde destilaban unas gotas de éter. Alba nació con rapidez. Jaime le quitó el cordón del cuello, la sostuvo en el aire boca abajo y de 2 sonoras bofetadas la inició en el sufrimiento de la vida y la mecánica de la respiración. Pero Amanda, que había leído sobre las costumbres de las tribus africanas y predicaba la vuelta a la naturaleza, la arrebató a la recién nacida de los enanos y la colocó amorosamente sobre el vientre tibio de su madre, donde encontró algún consuelo a la tristeza de nacer. Madre e hija permanecieron descansando, desnudas y abrazadas, mientras los demás limpiaban los vestigios del parto y se afanaban con las sábanas nuevas y los primeros pañales. En la emoción de esos momentos, nadie se fijó en la puerta entreabierta del armario, donde el pequeño Miguel observaba la escena paralizado de miedo, grabando para siempre en su memoria la visión del gigantesco globo atravesado de venas y coronado por un ombligo sobresaliente.
de dónde salió aquel ser amoratado, envuelto en una horrenda tripa azul. Inscribieron a Alba en el registro civil y en los libros de la parroquia con el apellido francés de su padre, pero ella no llegó a usarlo, porque el de su madre era más fácil de deletrear. Su abuelo, Esteban Trueba, jamás estuvo de acuerdo con ese mal hábito, porque tal como decía, cada vez que le daban la oportunidad, se había tomado muchas molestias para que la niña tuviera un padre conocido y un apellido respetable, y no tuviera que usar el de la madre, como si fuera hija de la vergüenza y el del pecado. Tampoco permitió que se dudara de la legítima paternidad del conde, y siguió esperando, contra toda lógica, que tarde o temprano se notara la elegancia de modales y el fino encanto del francés en la silenciosa y desmañada nieta que deambulaba por su casa. Clara tampoco hizo mención del asunto hasta mucho tiempo después. En una ocasión en que vio a la niña jugando entre las destruidas estatuas del jardín y se dio cuenta de que no se parecía a nadie de la familia, y mucho menos a Jean de Santini. ¿A quién habría sacado esos ojos de viejo?, preguntó la abuela. Los ojos son del padre, respondió Blanca distraídamente. Pedro III García, supongo, dijo Clara. Ajá, asistió Blanca. Fue la única vez que se habló del origen de Alba en el seno de la familia, porque tal como Clara notó, el asunto carecía por completo de importancia, ya que de todos modos Jean de Satigny había desaparecido de sus vidas. No volvieron a saber de él y nadie se tomó la molestia de averiguar su paradero, ni siquiera para legalizar la situación de Blanca, que carecía de las libertades de una soltera y tenía todas las limitaciones de una mujer casada, pero no tenía marido. Alba nunca vio un retrato del conde, porque su madre no dejó ningún rincón de la casa sin revisar hasta destruirlos todos, incluso aquellos en que aparecía de su brazo el día de la boda. Había tomado la decisión de olvidar al hombre con quien se casó y hacer cuenta que nunca existió. No volvió a hablar de él y tampoco ofreció una explicación por su huida del domicilio conyugal. Clara, que había pasado 9 años muda, conocía las ventajas del silencio, de modo que no hizo preguntas a su hija y colaboró en la tarea de borrar a Jean de Satigny de los recuerdos. A Alba le dijeron que su padre había sido un noble caballero, inteligente y distinguido, que tuvo la desgracia de morir de fiebre en el desierto del norte. Fue uno de los pocos infundios que tuvo que soportar en su infancia, porque en todo lo demás estuvo en estrecho contacto con las prosaicas verdades de la existencia. Su tío Jaime se encargó de destruir el mito de los niños que surgen de los repollos o son transportados desde París por las cigüeñas, y su tío Nicolás el de los Reyes Magos, las hadas y los cucos. Alba tenía pesadillas en las que veía la muerte de su padre. Soñaba con un hombre joven, hermoso y enteramente vestido de blanco, con zapatos de charol del mismo color y un sombrero de pajilla, caminando por el desierto a pleno sol. En su sueño, el caminante acortaba el paso, vacilaba, iba más y más lento, tropezaba y caía, se levantaba y volvía a caer, abrazado por el calor, la fiebre y la sed. Se arrastraba de rodillas un trecho sobre las ardientes arenas, pero finalmente quedaba tendido en la inmensidad de aquellas dunas lívidas, con las aves del rapiñeo revoloteando en círculos sobre su cuerpo inerte. Tantas veces lo soñó, que fue una sorpresa cuando muchos años después tuvo que ir a reconocer el cadáver del que creía su padre en un depósito de la morgue municipal. Entonces Alba era una joven valerosa, de temperamento audaz y acostumbrada a las adversidades, de modo que fue sola. Le recibió un practicante de delantal blanco, que la condujo por los largos pasillos del antiguo edificio hasta una sala grande y fría, cuyos muros estaban pintados de gris. El hombre del delantal blanco abrió la puerta de una gigantesca nevera y extrajo una bandeja sobre la cual yacía un cuerpo hinchado, viejo y de color azulado. Alba lo miró con atención, sin encontrar ningún parecido con la imagen que había soñado tantas veces.
Le pareció un tipo común y corriente, con el aspecto de empleado de correos. Se fijó en sus manos. No eran las de un noble caballero, fino e inteligente, sino las de un hombre que no tiene nada interesante que contar. Pero sus documentos eran una prueba irrefutable de que aquel cadáver azul y triste era Jean de Jacquin, que no murió de fiebre en las dunas doradas de una pesadilla de infancia, sino simplemente de una apoplejía al cruzar la calle en su vejez. Pero todo eso ocurrió mucho después, en los tiempos en que Clara estaba viva, cuando Alba era todavía una niña. La gran casa de la esquina era un mundo cerrado, donde ella creció, protegida hasta de sus propias pesadillas. Gracias, Tati. Gracias. Jorge, adelante. Alba no había cumplido aún 2 semanas de vida cuando Amada se fue de la gran casa de la esquina. Había recuperado sus fuerzas y no tuvo dificultad en adivinar el anhelo en el corazón de Jaime. Tomó a su hermanito de la mano y partió tal como había llegado, sin ruido y sin promesas. La perdieron de vista y el único que pudo buscarla no quiso hacerlo para no herir a su hermano. Solo por casualidad, Jaime volvió a verla muchos años después, pero entonces ya era tarde para ambos. Después que ella se fue, Jaime ahogó la desesperación en sus estudios y en el trabajo. Regresó a sus antiguos hábitos de anacoreta y no aparecía casi nunca por la casa. No volvió a mencionar el nombre de la joven y se distanció para siempre de su hermano. La presencia de su nieta en la casa dulcificó el carácter de Esteban Trueba. El cambio fue imperceptible, pero Clara lo notó. Lo delataban pequeños síntomas, el brillo de su mirada cuando veía a la niña, los costosos regalos que le traía, la angustia si la oía llorar. Eso, sin embargo, no lo acercó a Blanca. Las relaciones con su hija nunca fueron buenas y desde su funesto matrimonio estaban tan deterioradas que solo la cortesía obligatoria impuesta por Clara les permitía vivir bajo el mismo techo. En esa época de los Trueba tenía casi todos los cuartos ocupados. En esa época la casa de los Truebas tenía casi todos los cuartos ocupados y diariamente se ponía la mesa para la familia, los invitados y un puesto de sobra para quien pudiera llegar sin anunciarse. La puerta principal estaba abierta en permanencia para que se entraran y salieran los que vivían de allegados y las visitas. Mientras el senador Trueba procuraba enmendar los destinos de su país, su mujer navegaba hábilmente por las agitadas aguas de la vida social y por las otras, sorprendente, de su camino espiritual. La edad y la práctica acentuaron la capacidad de Clara para adivinar lo oculto y mover las cosas a la distancia. Los estados de ánimo exaltados la conducían con facilidad a trances en los cuales podía desplazarse sentada en su silla por toda la habitación, como si hubiera un motor oculto bajo el asiento del mueble. En esos días, un joven artista famélico, acogido en la casa por misericordia, pagó su hospedaje pintando el único retrato de Clara que existe. Mucho tiempo después, el misérrimo artista se convirtió en un maestro y hoy el cuadro está en un museo de Londres, como tantas obras de arte que salieron del país en la época que hubo que vender el mobiliario para alimentar a los perseguidos. En la tela puede verse una mujer madura, vestida de blanco, con el pelo plateado y una dulce expresión de trapecista en el rostro, descansando en una mecedora que está suspendida encima del nivel del suelo, flotando entre cortinas floreadas, un jarrón que vuela invertido y un gato gordo y negro que observa como un gran señor. Influencia de Chagall, dice el catálogo del museo, pero no es así. Corresponde exactamente a la realidad que el artista vivió en la casa de Clara. Esa fue la época en que actuaba con impunidad las fuerzas ocultas de la naturaleza humana y el buen humor divino, provocando un estado de emergencia y sobresalto en las leyes de la física y la lógica. Las comunicaciones de Clara con las almas vagabundas y con los extraterrestres ocurrían mediante la telepatía, los sueños y un péndulo que ella usaba para tal fin, sosteniéndolo en el aire sobre un alfabeto que colocaba ordenadamente en la mesa. Los movimientos autónomos del péndulo señalaban las letras y formaban los mensajes en español y esperanto, demostrando así que son los únicos idiomas que interesan los seres de otras dimensiones y no el inglés, como decía Clara en sus cartas a los embajadores de las potencias angloparlantes
sin que ellos le contestaran jamás, así como tampoco le hicieron los sucesivos ministros de educación a los cuales se dirigió para exponerles su teoría de que en vez de enseñar inglés y francés en las escuelas, lenguas de marineros, merchachifles y usureros, se obligara a los niños a estudiar esperanto. Alba pasó su infancia entre dietas vegetarianas, artes marciales niponas, danzas del Tíbet, respiración yoga, relajación y concentración con el profesor Hauser y muchas otras técnicas interesantes, sin contar con los aportes que hicieron su educación los dos tíos y las tres encantadoras señoritas Mora. Su abuela Clara se las arreglaba para mantener aquel inmenso carromato lleno de alucinados en que se había convertido su hogar. Aunque ella misma no tenía ninguna habilidad doméstica y desdeñaba las 4 operaciones hasta el punto de olvidar de sumar, de modo que la organización de la casa y las cuentas cayeron en forma natural en manos de Blanca, quien repartía su tiempo entre las labores de mayordomo de aquel reino en miniatura y su taller de cerámica al fondo del patio, último refugio para sus pesares, donde hacía clases tanto para mongólicos como para señoritas y fabricaba sus increíbles nacimientos de monstruos que, con toda lógica, se vendían como pan salido del horno. Desde muy pequeña, Alba tuvo la responsabilidad de poner flores frescas en los jarrones. Abría las ventanas para que entraran raudales de la luz y el aire, pero las flores no alcanzaban a orar toda la noche, porque el vozarrón de Esteban Trueba y sus bastonazos tenían el poder de espantar a la naturaleza. A su paso huían los animales domésticos y las plantas se ponían mustias. Blanca criaba un gomero traído de Brasil, una mata escuálida y tímida, cuya única gracia era su precio. Se compraba por hojas. Cuando oía llegar al abuelo, el que estaba más cerca corría a poner el gomero a salvo en la terraza, porque apenas el viejo entraba a la pieza, la planta agachaba las hojas y empezaba a exhumar por el tallo un llanto blancuzco como lágrimas de leche. Alba no iba al colegio porque su abuela decía que alguien tan favorecido por los astros como ella no necesitaba más que leer y escribir, y eso podía aprenderlo en su casa. Se apuró tanto en alfabetizarla que a los 5 años la niña leía el periódico a la hora del desayuno para comentar las noticias con su abuelo. A los 6 había descubierto los libros mágicos de los baúles encantados de su legendario tío bisabuelo Marcos y había entrado de lleno en el mundo sin retorno de la fantasía. Tampoco Tampoco se preocuparon de su salud, porque no creían en beneficios de vitaminas y decían que las vacunas eran para las gallinas. Además, su abuela estudió las líneas de su mano y dijo que tendría su salud de fierro y una larga vida. El único cuidado frívolo que le prodigaron que peinarla con Byron para mitigar el tono verde oscuro que tenía el pelo al nacer, a pesar de que el senador Trueba decía que había que dejárselo así, porque ella era la única que había heredado algo de la bella rosa, aunque desafortunadamente era solo el color marítimo del cabello. Para complacerlo, Alba abandonó en la adolescencia los subterfugios del Byron y se enjuagaba la cabeza con infusión de perejil, lo cual permitió al verde reaparecer en toda su frondosidad. El resto de su persona era pequeño y anódido, a diferencia de la mayoría de las mujeres de su familia, que casi sin excepción fueron espléndidas. Gracias, Jorge. Ok. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí por hoy. Temas de tiempo. Muy interesante todo, ¿no? Parece que volvemos al pelo verde. Bien, vamos a juntarnos un ratito en salas. Estamos 13, así que les voy a proponer hacer 3 salas, quizá. Sí, para poder conversar con tranquilidad. 3 salas, vamos a hacer 4, 4 y 5. Perfecto. Le voy a pedir a Alexis, no sé si nos puede ver en la una como moderadora. A mi mamá le voy a pedir que nos ayude en la otra y yo me voy a la otra sala, si les parece bien. Así que Ya. vamos entonces ahí. Ahí abro las salas. Nos juntamos un ratito a conversar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, ¿cómo les ha parecido? ¿Qué tal, Jorge, Irma, Tati, Junior? ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido tanto el análisis quizá de los capítulos que ya habíamos leído y también, si es que queremos comentar los capítulos, más bien el inicio del capítulo 9, también bienvenidos. No sé qué impresiones les deja, cómo les ha impactado esta lectura. Nos escuchamos un ratito. Bueno, como decía el análisis inicial que pusiste del 7 y el 8, el tema del contraste de las épocas y cómo cómo la escritora va colocando todo este evolucionar de la sociedad y cómo, no, cómo se va evolucionando y cómo no hay aceptación de ciertos tópicos, ¿no? Que aún creo que actualmente cuestan todavía, ¿no? Que dependiendo de... Yo leía en algún momento que en su momento Ecuador fue uno de los pioneros del tema liberal, del liberar de la penalización la homosexualidad. Más sin embargo, fue uno de los últimos en aceptarla, digamos por así decirlo, mientras que todo esto recurrió al sur, digamos Argentina, Chile, donde el tema de la homosexualidad se liberó mucho más antes que en Ecuador, ¿no? Yo me trae a- a un poco en mi memoria de niño, que habré tenido 8 años en Babahoyo. Yo vivía mi infancia y era la época de la dictadura militar, yo me acuerdo, ¿no? Entonces, son cosas que te quedan como de niño, ¿no? El trauma, por así decirlo, ¿no? El miedo a los militares, que creo que todavía lo tengo, ¿no? El ver a una persona uniformada, cómo a estas personas que, digamos, la homosexualidad siempre ha sido eh, relacionada con el transvestismo, por así decirlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esa época yo veía cómo los militares cogían a los homosexuales que estaban transvestidos en los parques. Me tocaba verlo, digamos, y los subían a los carros, en los baldes de los carros, los golpeaban, ¿no? Era una cosa tremenda. Y yo decía, Dios mío, o sea, en esa edad que uno tiene, digamos, para mí fue un trauma que hasta ahora, como digo, lo reflejo en un pánico a ver a los militares, en realidad. O sea, yo veo un militar y me pongo mal. Entonces eso un poco me trajo a colación esas remembranzas de todo este tema de las dictaduras, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros en nuestro país no hemos vivido una dictadura tan fuerte como pudo haber sido Argentina y Chile, República Dominicana, ¿no? En Centroamérica, que creo que de repente eso nos ha beneficiado y perjudicado porque son países que tuvieron eso mucho más fuerte, mucho más, digamos, mucho más fatal, digamos, por todas las pérdidas humanas que hubo y desapariciones sobre todo. Y Ecuador de una u otra forma no sufrió eso, que a lo mejor si hubiésemos sufrido eso tendríamos un origen y una sociedad un poco diferente. Es un poco lo que traigo a cotación ahí. Muchas gracias, Jorge. No, qué valioso tu análisis. Te agradezco mucho por compartirnos de ese episodio también, porque yo creo que la historia nos permite hacer esos reflejos, ¿no? Es decir, darnos cuenta cómo se ha avanzado en algunos temas en la sociedad, lo difícil que ha sido, ¿no? El avance justamente de estos derechos, reivindicaciones y lo mucho que falta todavía para que siga no sé, proponiéndose cuestiones donde podamos nosotros tener un pensamiento mucho más abierto a ciertas cosas, tratar de ir incorporando nuevos criterios. Y a mí lo que me parece valioso el relato y el análisis también es cómo Isabel Allende va mostrando esos contrastes en una misma época, ¿no? Con personajes más liberados, eso me llama la atención, como Amanda, ¿no? Que están como más en defensa de otras libertades más empoderados con todo lo que eso implica, ¿no? Porque la imagen de Amanda entrando al quirófano sucio, en el fondo lo que quiere decir es que hay un coste por esta libertad. O sea, por esta reivindicación de libertad, uno no es tan fácil en la sociedad hacer eso, ¿no? El coste a veces es pasarla mal. Entonces, me parece interesante estas imágenes simbólicas que se van entremezclando entre un personaje y otro. Y sí, concuerdo que también la historia va como llevándonos a ese punto de ir confrontando nuestra propia historia. Eso es muy interesante, muy interesante. Yo he tenido, ciertamente, como tú dices, en Ecuador no se vivió dictaduras militares. Yo la verdad que imágenes frente a ventanas no las tengo muy acentuadas, pero yo puedo compartir acá en la cultura argentina está muy fuerte eso, ¿no? Y como tú dices, se valora mucho más la democracia. La democracia es un tema muy frágil
que uno parece que lo tiene como si fuera con natural el ser humano y en realidad es algo que se tiene que defender, que se puede perder en cualquier momento, que se puede ir, ¿no? Es interesante, gracias, Jorge. No sé si alguien más, Junior, Irma, Tati, quisieran comentar algo. Tati, te escuchamos, adelante. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Me encanta, de principio te digo, Daniel, lo que haces los resúmenes, Mm, porque a veces por tiempo yo estuve un poquito mala de salud la semana anterior, por eso falté toda la semana, y me ayuda sin leer, a meterme de cierta manera en lo que no estuve, ¿no? Pero que me quedé más picada, así que me va a tocar igualarme para leerlo completico. Para mí ahorita estos capítulos, digamos, son los capítulos del cambio, de la aceptación, del rompimiento de familiaridades, de las culpabilidades internas y muy individuales. Eh, el hecho no solo de aceptar, digamos, el rasgo de la homosexualidad. Aquí Esteban Trueba tiene que aceptar a una nieta que él sabe que no es del famoso caballero, ¿ya? Y que a pesar de ese odio o ese rechazo aparente que tiene, como dice, solo Clara se da cuenta, cómo le brillan los ojos, como el cambio, porque, como dice el dicho, la sangre llama, ¿no? Y es hija de una hija de él, la nieta, ¿no? claro, Para él sería prácticamente su primera nieta, ¿cómo se llama? No bastarda, entre comillas, claro, ¿ya? es Porque verdad. él ante la sociedad le hace ver como que es de la nieta de mi nuero, mi yerno era un caballero y todo lo demás, ¿ya? Ese rompimiento de esa hermandad entre Jaime y Nicolás por el hecho del aborto, que él nunca más se vuelve a hablar, ¿ya? Porque él al mismo tiempo va a sentir esa culpabilidad de haber sido parte de algo que no quería. Y ahí dice que después de muchos años le encuentra a Amanda, ¿no? Pero que ya era muy tarde para ambos, porque ya cada uno ya tenía su vida, ¿no? Ya. Pero siempre van a tener ese recuerdo cada que se miren a los ojos, porque ellos saben lo que hicieron. Y ahí vendría ese cambio de época, esa aceptación de encajonar las cosas entre que el feminismo y el machismo, y que yo soy dueña de mi cuerpo o no soy dueño de mi cuerpo, o si es moralmente, entre comillas, está aceptado o no. Y que ahora lo vemos como más algo muy individual, ¿no? Entonces creo que estos tres capítulos es ese cambio, esa modificación que creo que iremos viendo hasta el final, como que nos van a traer esos espíritus. Yo creo que son los espíritus de las acciones, los fantasmas de cada acción tomada por Esteban, por Clara, y que tendrán que afrontar de pronto eh, las respuestas o en lo que se vaya a desembocar todos estos fantasmas de mis acciones. Gracias, Tati. Sí, ahora tú has sacado otros tópicos que también se mencionaron durante el relato del aborto, ¿no? Otro gran tópico. Bueno, ya hablamos de la homosexualidad, el matrimonio libre, ¿no? El tema del patriarcado, de la liberación femenina. No es gratuito que Allende haya sacado las figuras del amor entre Beauvoir y Sartre, ya las profundicemos nosotros más adelante, pero sí, yo también creo que es un cambio que se está viviendo, y en qué va a desembocar ese cambio es muy interesante. A mí me parece que eso nos va a ayudar muchísimo a tomar en cuenta cómo es la historia, porque la historia para algunos pensadores es un péndulo, ¿no? En donde parecería que en algún tiempo se va a momentos de mucha libertad y después hay una tendencia de la historia del ser humano a volver nuevamente. Y lo vamos a ver reflejado. Yo creo que va a ser muy rico hablar de eso. Y antes de dejar una idea que ahora que te escuchaba hablando de Clara y esto, ¿se acuerdan? Hay un detalle bien interesante y muy sutil que hablan de la pintura de Clara, ¿no? La pintura que le hacen a Clara y que la confunden con Chagall, ¿no? Que es otro pintor europeo, francés, irlandés, francés me parece, cuando en realidad lo que decía que la pintura reflejaba era lo que pasaba en la realidad de Clara, ¿no? Este jarrón puesto patas arriba, todo. Me pareció tan clara la imagen del realismo mágico
en donde una persona que no es parte de Latinoamérica podría sentir que eso que se narra es fantasiado, ¿no? Esto que dicen de los signos zodiacales, de los astros, de las estrellas, eh, no sé, uno podría pensar que es una fantasía del escritor y no, pasa en la realidad, ¿no? Eh, Me parece bien interesante ese detalle también ir rescatando esos pequeños momentos, ¿no? Gracias, igual Tati, por traer lo de los cambios, ¿no? Sí, sí. Dani, también, perdón, es interesante que Isabel Allende menciona a Beauvoir, ¿no? Porque creo que, según leí un poco antes, fue la que entró en la tercera hora de la liberación femenina. En realidad también fue la que hizo una declaración 343, creo que se llama, el tema del aborto, ¿no? Sí, No, que fue gracias a eso que en Francia se liberó el aborto, digamos, de despenalizar el aborto. Estuve leyendo eso también, ¿no? Me sí. pareció interesante, ¿no? Sí, en realidad Simone de Beauvoir da un poco una respuesta teórica a un movimiento que ya se estaba gestando en el fondo, ¿no? Y como tú dices, es verdad, varios de sus libros ayudaron muchísimo a replantear la imagen femenina y también la posición frente al aborto. Sí, lo vamos a ir profundizando ahora el jueves, vamos a entrar un poco en Beauvoir, ya que entramos en Sartre el martes, y el jueves ahondaremos y ahí quizá Jorge nos puede también ayudar con más datos. Pero sí, 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 un poco va por ahí. Gracias. Chévere. No sé, Junior, Irma, si quieren comentar algo del episodio, me gustaría escucharles. Hola, ¿se me escucha? Súper bien, Junior, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón, mi cámara se ve un poco opaca, así que por eso que no le pego tanto. No, tranquilo, no pasa nada. Parezco una calavera, sí. Parece Pero la muerte. sí, una vaina. Bueno, hola a todos. Bueno, sí, comparto con todo lo que han dicho de los filósofos, ¿no? De Simón, de lo de los militares, pero algo que me ha quedado y que, claro, a pesar de estar ya avanzado en el tiempo, ¿no? Este libro, porque se ve, pues, ¿no? De generación en generación, cómo las cosas van pasando, me sigue sorprendiendo Clara, ¿no? Claro, ahora abuela em, abuela de Alba, ¿no? Y cómo sigue con esas cosas de tu carta astral, de la mano, ¿no? Esas creencias que, bueno, son enteramente de Clara y, y eso, ¿no? Eso, o sea, cómo ella sigue en eso y, o sea, justo como en la obra me he quedado también un poco atrás y que estoy que alcanzo a la par para estar con ustedes, este... O sea, cómo hay momentos que Clara viene a la realidad, porque normalmente está en su mundo, ¿no? O sea, normalmente está ida, ¿no? Como que sostenida por ángeles, como dicen, ¿no? Pero eso me sigue sorprendiendo. Claro que es un libro de realismo mágico, obviamente creo que ahí el toque mágico entre todos se lo da a ella, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Ese personaje me interesa mucho, en verdad, por esa razón. Gracias, Junior. Sí, es bien interesante el proceso de Clara porque representa un poco la tradición, como tú mencionas. Y no es lo mismo que lo conservador, ¿no? La tradición es un poco donde uno se enraiza, es decir, lo que le da piso y lo que permite florecer y sacar retoños, como vamos viendo, desde distintas maneras. Pero Clara sí representa una parte de la tradición y no solamente, como tú dices, la tradición familiar, sino una tradición siento yo que es la creencia, ¿no? Una tradición también religiosa, una tradición espiritual, ¿no? Es como la gran madre, podríamos decir, que ahora se va como poniendo en el piso, en la raíz de toda la familia. Y el personaje de Clara a mí me encanta realmente. Yo también creo que es uno de mis personajes favoritos por las transformaciones que vive, por los silencios. Me gusta mucho cómo actúa Clara frente a los hijos, ¿no? Ella no pregunta. Como decía el texto hoy día, no sabe el valor que tiene el silencio, porque ella misma ha estado años de años en silencio y ahora, curioso, ¿no? Le nace una hija con el mismo color de cabello que su hermana, a la cual vio vio, ¿no? Cómo se moría, le vio la disección que le hacen terriblemente y por la cual comienza con esta especie de silencio. Y ahora nuevamente en Alba se gesta lo del cabello, al menos, ¿no? Con todos los rasgos después de Pedro III, que me parece emocionante eso y que decía lo de Tati, ¿no? Esteban Trueba sabe que no es el hijo, o sea, el apellido ahí está bien que no tenga el apellido
de Satiñi, porque no es del papá, en realidad. Debería ser el papá, Pedro III García, ¿no? Debería tener ese apellido, que por cierto se conecta también, porque recordemos que Pedro III es fruto de otra relación también y tiene que ver con la línea genealógica de uno de los hijos bastardos que también tiene Esteban, ¿no? Entonces todo se va entremezclando, es interesantísimo. Tati, sí. Y mira, hay algo interesante. Justamente Esteban, él estaba enamorado de Rosa. Bueno, no enamorado, digamos, estaba obsesionado con Rosa. Y resulta que la nieta tiene el cabello de aquella mujer que nunca fue. Ujú. Sí, es una cosa interesantísima, porque como tú dices, Esteban, claro, se topó su primera imposibilidad, lo primero que le dio esperanzas a él fue ese amorío, ¿no? Lo que le hacía ir a la mina, si recordamos los primeros capítulos, a sacarse el aire en la mina, estar días, meses y meses trabajando para poder casarse precisamente con Rosa, y se murió, ¿no? Por una cuestión política, por cierto, ¿ah? Un envenenamiento político por el Exacto. papá. Y todo eso es como que se le regresa a él mismo porque en un inicio, ahora que ya está más viejo, no, genio y figura hasta la sepultura, pero de pronto la fuerza no le da. Pero como dice aquí, nos dibujan eso de que esa energía que tiene tan fea él, que hasta las plantas se mueren a su alrededor, que todo se vuelve mustio. Entonces, como que, y con su hija nunca más volvió a cruzar palabra prácticamente, y como dice que solamente por Clara, que es justamente, ella es, ella representa su nombre, es la claridad, es la luz y es la conexión entre, desde su familia. Se lleven o no se lleven, pero al menos es como que les tiene viviendo en el mismo, bajo el mismo techo, con, siendo educados, por decirlo de alguna forma. Ujú. Sí, 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 y unido a eso, que es el abuelo, ¿no? También la relación con el abuelo y la nieta, bueno, es distinta a la hija, ¿no? Capaz y el mismo ser del abuelo es así, ¿no? Un poco más suave, Esteban, pero sí, como tú dices, Tati, se mantiene todavía su etos, podríamos decir, ¿no? Su modo de ser y su energía, ¿no? Que tienen que irse cuidando de que no se acerquen las plantas, qué cosa más curiosa. Y en algún capítulo, yo no me acuerdo cuál, mencionaba también que al final Alba con él, que es el final, porque Clara muere, se supone, Claro, ¿no? sí, sí, Y al final ella es la que lo ayuda, creo. Es sí. más, casi Peco estaba empezando a ver la película, y la primera escena es así como que entra Esteban Trueba ya viejo con la nieta, o sea, y así, como dice ahora, así como que el amor que nunca fue, más o menos, ¿no? Claro. Sí, yo les recomiendo que la película dejen para el final del libro. Eso Sí, hicimos sí, sí, con sí, es con la la tentación. ¿Sabes qué? Eso hicimos con la insoportable edad del ser cuando leímos la insoportable edad del ser. Yo te digo, la mayoría se decepcionó con la película porque el libro tiene una riqueza mucho mayor. Normalmente son así, ¿no? Yo creo que Las nos va a pasar lo películas. mismo. Sí, las películas no son. Aparte, cuando ya comienzas a leer el libro y todo, y ves los personajes, los actores, como dicen, no me cuadra. O sea, o fue Claro. el personaje en el libro es tan enriquecedor, tan rico en situaciones que el personaje que eligieron, por ejemplo, no me pareció Esteban Trueba, Jeremy Irons, por ejemplo, el Ah, que hace el papel de Esteban Trueba, para nada. O sea, qué está. forzado, sí. Ajá, sí. Interesante. Yo creo que al final la veremos igual. Nos juntaremos ahí los que podamos y le veremos la película y si no la enviaremos, pero la veremos, ciertamente. Así que gracias. Buenísimo, buenísimo. Irma, no sé si quisiera cerrar, quisiera también Sí, escucharte. chévere, gracias, Tony. A ver, me parece muy interesante y enriquecedor ese resumen que pudimos leer. Primero los contrastes, y lo dice muy claro el resumen, ¿no? ¿Cómo puede explicar los cambios que tuvo la sociedad chilena y también la latinoamericana a través de las diferentes vivencias de la familia, ¿no? Y, y plasmar también todas las cosmovisiones y las diferentes generaciones que se pueden notar ahí. Me pareció también muy interesante en el análisis que hace que ciertas estructuras se normalizan, cambiando la sociedad, consecuentemente otras se rompen, y lo ve desde ese punto de vista en este análisis del capítulo. Entonces, muy enriquecedor, ¿no? Y creo que una de esas
bueno, de la homosexualidad, porque y que a mí me dejó pensando es este tema de lo que eh, sucedía en esa época y se va rompiendo todas esas ideas que se tenía en la sociedad. Y la marica, pues claro, ella representaba también el romper ciertas estructuras de la sociedad, pero tampoco podía concebir la otra que vio en el francés, ¿no? Entonces, súper interesante ese análisis y ese contraste para poder ver lo que vivía la sociedad de la época y consecuentemente el cambio que creo que también sucede de alguna forma hoy en día y es lo que tú decías, ¿no? Que sí, repetir ciertas cosas. Y el otro tema del capítulo de hoy, pues me impresiona mucho Alba, creo que es hasta el momento la persona que ha tenido una influencia muy grande de todas las diferentes formas de ver el mundo, porque es la influencia de su madre, de su mismo nacimiento, ¿no? Es como que la mezcla de dos, de dos, de dos clases sociales que no debían mezclarse, de los conservadores y los socialistas, y luego toda la influencia que tiene a su alrededor es la que más ampliamente tiene la forma de ver hoy por hoy el mundo, ¿no? Y eso explica bien el capítulo. Entonces me parece muy interesante cómo desarrollar también ese personaje, porque eso es lo que tiene de poder ver el mundo y vivirlo, ¿no? Ujú. Y también me dejó sonando el que el Miguel estaba en el armario viendo cuando nació Alba, ¿no? Y me Sí, recordó cuando Clara vio la muerte de su hermana, y, no, perdón, la autopsia de su hermana, y claro que eso impresiona y cómo influirá de pronto luego en el niño, ¿no? Eso sí, me gracias, Irma. Sí, parece muy interesante. interesante de... Gracias, Irma, por tu análisis, muy interesante también. Sí, se nos había escapado la mirada de Miguel en el nacimiento. Otra mirada hubo, no sé si se acuerdan también, cuando nació Blanca. Eh, Estas miradas que se van como juntando ahí, me parece muy interesante, ¿no? Cómo todo se va haciendo. ¿Se acuerdan también que estaba Nibia, ¿no? Decapitada, bueno, no era una mirada viva, pero bueno, en fin, hay miradas interesantes que están como de soslayo ahí. Y yo también concuerdo, ¿no? Alba en realidad tiene toda la influencia de muchas cosas que se van gestando en la casa y creo que eso le va a dar también más claridades, podríamos decir. Por eso sube también los niveles. Y finalmente lo que tú mencionas, ¿no? Son épocas de cambios difíciles y yo creo que todos nos confrontan, ¿no? Porque uno podría decir, ¿no? Es que yo tengo la mente muy libre, yo soy muy liberal de pensamiento y eso, pero en el momento de que nos toque vivirlo, ahí es cuando verdaderamente uno se confronta y dice, a ver qué tan libre de pensamiento somos, por ejemplo, ¿no? Ya cuando toque actuar frente a esas situaciones, ¿qué pasa frente a una persona que dice, por ejemplo, quiero abortar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué posiciones tomamos? O frente a, yo que sé, a un familiar, a un hijo que te dice yo soy homosexual, me gustan las personas del mismo sexo, ¿qué posición tomamos, no? O frente a las cuestiones de los feminismos, ¿no? Es decir, yo quiero ser una mujer que no me quiero casar, yo quiero vivir soltera, por ejemplo, y no quiero tener hijos, quiero vivir un poco más libre. Bueno, ¿cómo nos comportamos? Ahí es cuando uno ve realmente cómo están esos cambios fracturándose, ¿no? Es muy interesante. Así que bueno, muy bien, nos despedimos. Entonces, muchas gracias por los análisis. Vamos volviendo a la sala principal para darnos la última despedida y ahí nos estamos encontrando. Nos vemos en la principal. Chao. Chao, chao. A ver, Mire me ha dicho que está, no sé si Nere al final se terminó conectando, ¿no? No sé. Bueno, esperémosles un ratito nada más que se conecten a otra sala y ya nos despedimos. Está muy interesante el libro, ¿no? Es bien bonita la historia y como decíamos ahí con Jorge, no sé si la película, Jorge, tú la encontraste en qué plataforma como para ir sabiendo, porque yo no la he visto todavía, ciertamente. O sea, la estuve googleando o sea, en ninguna plataforma, me puse a verla en YouTube, pero Ya. encontré una versión ahí bien fea en portugués, ¿no? Entonces, entonces Pero como, en YouTube está completa la película. eh,
Creo que no, tampoco. O sea, Ya. decía, o sea, creo que sí, no recuerdo porque lo vi hace unas 3 semanas, creo que lo estaba buscando. Y la que encontré aparentemente era una versión completa, pero ya te digo en portugués, Ah, más o ya. menos. Entonces, Sí. pero, No, buen pero dato. Buen dato, porque al final del libro, cuando ya acabemos de leer, vamos a ver la película juntos, ciertamente no por aquí, porque sería absurdo verla, pero nos juntaremos para ver en núcleos ahí, y si la película, la última vez compré, me acuerdo, La insoportable de ser y la vimos cuando leímos el libro. Entonces, nada, se comprará la película si es que no está libre para, la idea es que todos lo tengamos y la distribuiré para que la veamos todos, si es que no podemos juntos, bueno, cada uno lo pueda ver, si es que no está libre, pero eso. Pero al final, yo les recomiendo vean la película al final porque por lo general suele pasar que siempre uno se decepciona después de que haya leído el libro de la película. Nunca logra la película alcanzar lo que ha transmitido el libro. Eso me pasó al menos a mí con todas las películas que he visto, a excepción de una que es Muerte en Venecia de Luchino Visconti, y me pareció que ambas son una maravilla. Les recomiendo esa película. Así que bueno, listo, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, abrazo grande. Chao, chao, chao. chao. Ya, pues